Buenas tardes, aquí desde el set de noticias, hoy los acompaña Andrea Torres. Vamos a hablar de la extinción de la conducta condicionada. La extinción de la conducta condicionada es un procedimiento que consiste en la omisión del reforzador después de haberse presentado la conducta, cuya desaparición se está trabajando. Por ejemplo, un niño se niega a comer. Los padres, con su voluntad y sin darse cuenta, están reforzando la conducta del niño. Para que ésta no se presente, no hay que prestarle atención. Tenemos que tener en cuenta que no hay que insistirle y tampoco hay que regañarle. Con la conducta, cuando la conducta se mantiene o aumenta, siempre y cuando se le preste la atención. Si no lo hacemos, la técnica es evitarla, negarla, no prestarle atención para que el niño no la refuerce, y con esta falta de atención hace que la conducta desaparezca. ¿Cómo aplicar la extinción? La extinción propone retirar la atención de aquellas situaciones que se presentan, ignorarlas por completo. Esta técnica siempre va acompañada de reforzamiento positivo de cualquier otra conducta adecuada que emita el niño, pues de lo contrario el niño va a sentir que se le está prestando la debida atención y la va a continuar repitiendo. Muchas gracias por prestarme este tiempo. A continuación, mi compañero David. Muchas gracias, Andrea. Por otra parte, el castigo, la manera de referirse a cualquier cambio que reduce la probabilidad de que se produzca un comportamiento o que se vuelva a producir en el futuro, en el condicionamiento operante, fue estudiado por el psicólogo conductista Skinner en los años 60, quien descubrió que se podían aplicar dos estímulos aversivos para utilizarse como castigo. El positivo, que consiste en presentar un estímulo aversivo después de una conducta, cuyo caso es el que aplicó la alcaldía de Bogotá a una vendedora ambulante por ocupar espacio público de acuerdo con una norma vigente que había aplicado esta alcaldía. El negativo, que consiste en retirar algo que un sujeto considera bueno para sí luego de haber realizado una conducta. Por lo que, yendo al mundo del entretenimiento, este tipo de castigo fue aplicado de manera drástica por Ultron, presunto villano de los cómics de Marvel, al considerar que para traer paz al mundo debía desaparecer a los seres humanos y con estos la consecuencia de la maldad que hacían. Ahora vamos a los otros estudios con nuestra compañera Angie. Así es, compañeros, muy buenos días. Muchas gracias desde el estudio. Marcela Quilagüí, quien les habla, y los acompaña desde esta noticápsula científica desde las instalaciones de la Universidad de ANE. En este momento tenemos el placer de hablar sobre el control de las conductas a través de los estímulos. Este es un proceso que se vive desde la cotidianeidad y sucede cuando nuestras conductas ocurren ante la presencia o ausencia de estímulos específicos. Para entenderlo un poco mejor, traemos un ejemplo a colación. Podemos visualizar un escenario donde tenemos un semáforo con luz verde como estímulo antecedente, y vamos a tener como respuesta pisar el acelerador de nuestro vehículo. Ante esto, pues nuestro refuerzo positivo que vamos a encontrar es que el auto genera movimiento. Pero la duda es, ¿qué pasaría si ese estímulo antecedente cambia? Cambiamos esa luz verde por una luz roja como estímulo antecedente. Nuestra respuesta claramente va a ser no pisar el acelerador, y como extinción vamos a encontrar que nuestro vehículo no tenga movimiento. Espero que con esta ejemplificación haya quedado un poco más claro el tema, y nos veremos en la próxima noticápsula. Muchas gracias, compañeros. Adelante. Así es, compañeros, muy buenos días. Muchas gracias desde el estudio. Marcela Quilagüí, quien les habla, y los acompaña desde esta Aprendizaje por evitación. Consiste en presentar un estímulo aversivo o retirar
un reforzador positivo, contingentemente a la no emisión de una conducta. Así pues, esta aumenta o se mantiene debido a que previene o pospone contingentemente la aparición de un estímulo aversivo o la pérdida de un reforzador positivo. Ejemplo, cuando una paciente requiere de un tratamiento por anorexia y ella come más para no ser ingresada al hospital. El objetivo es exponerse a las situaciones conflictivas de la vida y experimentar cuál es el resultado. Es la única manera de aprender cuál es la conducta correcta y de habituarnos a funcionar de manera correcta y resolutiva. El aprendizaje por evitación se basa en la respuesta que contiene el individuo ante una situación indeseada o de conflicto. Es un primer momento evitar la situación y no enfrentarse a ella hace que los niveles de ansiedad desaparezcan. Cuando esta conducta se repite varias veces, la ansiedad generada por el acontecimiento desagradable empieza a aumentar y se va incubando, de tal manera que el individuo empieza a experimentar niveles altos de ansiedad con solo pensar en el suceso. Al no experimentar la situación de conflicto, no se aprenden mecanismos de afrontamiento y no se comprueba cuál es el desenlace. Esto hace que aumenten miedos, inseguridades, dudas y que el individuo cada vez sea menos capaz de superar el problema. Marcela Quilagüí, quien les habla, Universidad de AN, Psicología. En esta oportunidad hablaremos sobre el condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico nace con los estudios del fisiólogo ruso Iván Pavlov entre 1914 y 1920 y nos permite entender el comportamiento desde la predicción y abarca la asociación y el valor adaptativo como bases fundamentales. Para entender un poco más, hablaremos sobre el paradigma del condicionamiento clásico que nos presenta dos estímulos. Uno que es el estímulo incondicionado, el cual no necesita ningún proceso de aprendizaje para generar respuesta. Y tenemos el estímulo neutro que se convierte en el proceso en el estímulo condicionado. Tenemos la historia de Rufo. Rufo es un perro cachorro, se le presenta el parque como un estímulo incondicionado y como respuesta incondicionada nos genera exaltación y excitación. Después de un proceso de aprendizaje arduo, el perro, como la correa, que es el estímulo neutro que se le presenta al inicio, empieza a asociarlo con esa salida al parque que él tanto aclama. Así que se convierte en el estímulo condicionado y como respuesta nos da exaltación y excitación, pero ya desde la respuesta condicionada y después de un entrenamiento previo y pues ensayos en el comportamiento. Podemos iniciar con el condicionamiento operante. La diferencia es que en el clásico tenemos conductas involuntarias y en el operante voluntarias. Es un paradigma también del estudio de la psicología del aprendizaje propuesto por Skinner en 1938 y nos permite pues estudiar esas conductas voluntarias y pues cómo puede incrementar y disminuir la probabilidad de repetición de una conducta con base en las secuencias que produce en el entorno. Y también es una de las primeras técnicas básicas en la modificación conductual. Para finalizar, aquí tenemos el paradigma de relación de triple contingencia, que es el estímulo discriminativo con una respuesta operante y la consecuencia. Aquí la diferencia es que en la consecuencia podemos tener refuerzo o castigo, tanto positivo como negativo. Esto y más en las noticias.